Que la semana pasada fue un tipo de introducción al capítulo 13 del Apocalipsis y vimos a través de las cartas de Juan cómo él nos está diciendo ya desde tanto tiempo atrás que ya desde ese tiempo ha habido anticristos que se han manifestado en la tierra, que han venido a tratar de tomar el lugar del verdadero Cristo. Les señalé cuando menos 3 o 4 personas en nuestro tiempo, entre el siglo XX y ahora uno en el siglo XXI, de personas que han querido usurpar no solamente el nombre de Cristo, sino la posición de Cristo. Y pudimos ver que el mundo está preparado para recibir a alguien como lo que la Biblia nos describe como el anticristo, aquel que va a venir a tomar o querer tomar el lugar de Cristo. Hoy lo que vamos a ver es como a través de los años, a través de algunas décadas ya, el mundo ha estado siendo preparado para que las cosas que van a suceder no sean tan extrañas como quizás pudieran parecer. Vamos a ver cómo el mundo ha estado siendo preparado, programado, para no darse cuenta de las cosas que están sucediendo alrededor de nuestro mundo, en la política, en las diferentes organizaciones que han surgido, especialmente de nuevo en el siglo XX, el siglo XXI, y cómo estas van a tener un papel en la manifestación final del anticristo. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué tenemos que estudiar esto? Bueno, vamos a ver al final de este estudio que la razón por la que tenemos que estudiar estas cosas es porque hay un par de razones. La primera, porque queremos, cuando alguien nos pregunte, como nos dice Pedro, ¿verdad? Estar preparados para darles una razón por la cual creemos lo que creemos y por la cual estamos seguros de lo que creemos es la verdad. Pero en segundo lugar, hay una gran ganancia para nosotros, aparte de las bendiciones que nos dice el Señor en el libro del Apocalipsis, que va a haber para aquellos que leen y escuchan este libro. Hay una gran bendición en ver en la palabra de Dios, al estudiar estos pasajes, la fidelidad de Dios a través de los tiempos. Y no solamente eso, sino ver en dónde nos encontramos proféticamente, viendo las señales de los tiempos y dándonos cuenta que en realidad el día está muy cerca, ¿verdad? Entonces es de gran bendición para nosotros saber que si ese día sucediera hoy, si hoy fuera ese día, estamos listos, porque hemos sido diligentes en escudriñar la palabra, hemos sido diligentes en buscar el rostro de Dios, hemos sido diligentes en buscar estar siempre en el centro de su voluntad. Entonces, hoy comenzamos de nuevo en el capítulo 13 y vamos a comenzar de nuevo en el versículo 1 y vamos a recordar solamente que el gran dragón, Satanás, ha sido echado del cielo y ha caído a la tierra. Apocalipsis 13, versículo 1 entonces dice lo siguiente: y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Debemos de recordar, al decir aquí bestia, Juan está describiendo algo que él está viendo, que no puede él describir de ninguna otra manera más que como una bestia. Nosotros cuando pensamos en una bestia, pensamos en algo salvaje, pensamos en algo que gruñe, pensamos en algo que ataca, pensamos en algo que puede ser algo muy grande, muy fuerte, muy feroz. Entonces eso es de lo que está hablando aquí, está igualando esto que está viendo con alguien o algo que es feroz, que es fuerte, que ataca. Recuerden de nuevo, el dragón es echado de la tierra e inmediatamente comienza a desarrollar su plan para engañar a los habitantes de la tierra para que se hagan de su lado. Él quiere que los habitantes de la tierra se hagan de su lado. No quiere que sepan que están haciéndose de su lado, pero quiere que se hagan a su lado. Y usa maneras a veces muy sutiles, a veces muy descaradas para lograr esto, ¿verdad? Entonces él tiene un plan, él va a traer un plan, porque como se nos dice en Apocalipsis 12, en la segunda parte del versículo 12 nos dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, noten, con gran ira. Viene airado, viene enojado, ha sido echado del cielo, ya no tiene cabida en el cielo, ni él ni sus ángeles. Viene con gran ira y sabe que tiene poco tiempo, sabe que le queda muy poco tiempo. Entonces tiene que aprovechar bien el tiempo, ¿verdad? Tiene que aprovechar bien el tiempo que va a tener. La palabra de Dios menciona el tiempo y tiempos y medio tiempo.
Más adelante vamos a ver cómo eso equivale a 3 años y medio. Pero a partir de cuando él cae, le van a quedar 3 años y medio para poder llevar a cabo su plan y para poder persuadir al mundo de que lo siga. Ahora, va a querer aprovechar el tiempo, así como nosotros debemos ahorita estar aprovechando el tiempo también. ¿Verdad? La palabra de Dios es muy clara, nos dice que debemos redimir el tiempo. Nos dice que debemos estar haciendo buen uso del tiempo que tenemos ahorita. Así como el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra y lo juzgaron y le dijeron cosas porque hacía cosas que para los judíos no debía hacer en el día de reposo. Él dijo una vez, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo también. Nuestro Padre no ha dejado de trabajar en tratar de alcanzar a los perdidos. Por lo tanto, nosotros también como sus hijos no debemos de descansar, no debemos de dejar de trabajar para alcanzar a aquellos que se están perdiendo, para aquellos que se están yendo al infierno diariamente porque mueren sin Cristo, y por aquellos que todavía están entre nosotros, que sabemos que no tienen a Cristo en su corazón y que no queremos que se vayan al infierno. Entonces Él tiene muy poco tiempo y lo va a aprovechar bien. Nosotros también debemos aprovechar ese tiempo. Ahora, lo primero que va a hacer es establecer a alguien, una persona física, en una posición de poder por medio del cual va a poder ejercer influencia para convencer al mundo de que se vuelva completamente contra Dios. Él va a buscar a alguien entonces. Él va a tener a alguien, una persona física, que va a usar para darle su poder, vamos a ver más adelante, que va a poder usar la influencia que va a tener para convencer al mundo de que deje completamente a Dios. De nuevo, podemos ver que eso ha estado sucediendo a través ya de los siglos, a través de las últimas décadas, en la que Dios ha sido echado de cualquier foro público. ¿Verdad? En Estados Unidos, por ejemplo, no se pueden poner los 10 mandamientos en las escuelas. Dios guarde la hora que los alumnos de las escuelas vayan a querer obedecer, ¿verdad? El que honren a su padre y a su madre, el que no maten, el que no codicien. Dios guarde la hora que vayan a querer buscar obedecer algunos de esos mandamientos, como no cometer adulterio. Dios guarde la hora que se vayan a ser convencidos por esos 10 mandamientos de que hay una manera correcta de vivir y una manera injusta de vivir, pecaminosa de vivir. Podemos ver entonces que Dios ha sido echado fuera del foro público, ¿verdad? En North Carolina acaban de pasaron una ley en la que tenían en sus placas, las placas tenían escritas Choose Life. Porque North Carolina es un estado que está a favor de la vida. Pero el Civil Liberties Union se quejó diciendo que era anticonstitucional que el Estado dijera que todo el mundo tenía que traer en su placa Choose Life, porque estaban de alguna manera evitando que el público expresara sus opiniones en caso de que alguien, ¿verdad?, tuviera una opinión diferente a ellos. Llegó el caso hasta la Suprema Corte de Justicia, creo, y hoy se decidió que de hecho sí, es anticonstitucional que el estado de North Carolina le ponga sus placas Choose Life. Entonces podemos ver que la manera correcta de vivir, las cosas que en otros tiempos no hubiera pensado la gente 2 veces en aceptar como algo correcto, como algo bueno, hoy se está viendo como mal. El mundo está siendo preparado. El mundo está siendo acondicionado. El mundo está siendo preparado para cuando lo que aquí vamos a ver resulte que está pasando, no tenga ningún problema con ello. Se está volviendo el mundo contra Dios. En toda su manera de pensar, en toda su manera de actuar, se está volviendo el mundo contra Dios. En las escuelas se enseña que la homosexualidad es simplemente un estilo de vida alterno que cualquiera puede vivir y que no tiene nada de malo si eso es lo que cada quien decide que va a hacer. Pero sabemos por las Escrituras que no solamente es malo, sino que va contra naturaleza. Y vemos en las Escrituras que no solamente va contra naturaleza, sino que puede traer serias repercusiones para aquellos que practican ese estilo de vida. Ahora, el hecho de que Dios diga en su palabra que es malo, de hecho lo llama una abominación, no lo hace malo.
Lo que lo hace malo es los estragos y el daño que hace a la sociedad cuando esto viene a practicarse de la manera en la que se está empezando a practicar. Dígame usted, por favor, ¿cuál es la principal función de la relación sexual? ¿El placer? No podemos negarlo, que es algo hermoso, es la unión de un hombre y una mujer, física, espiritual y emocionalmente. Pero ¿cuál es el principal objetivo? La procreación. Dígame, ¿pueden dos hombres procrear? ¿Pueden dos mujeres procrear? ¿Cuánto tiempo duraría en extinguirse la raza humana si la cantidad de personas que dicen que son homosexuales en Estados Unidos nada más hoy fueran en realidad homosexuales? No duraría mucho. Entonces no es malo solamente porque Dios dice que es malo por el resultado de lo que este estilo de vida trae. Así como el adulterio es malo, aunque el divorcio también, pero el adulterio es malo, no porque Dios dice que es malo, sino porque el adulterio viene y destroza algo que Dios ha considerado sagrado y ha considerado algo que es entre un solo hombre, una sola mujer, hasta que la muerte los separe. Entonces se está volviendo el mundo contra Dios. Y lo que está sucediendo es que todo el mundo se está acondicionando a través de todas estas cosas, de todos estos comportamientos, de todas estas maneras de pensar y de todas estas enseñanzas, para que cuando estas cosas sucedan no se parezcan tan raras. Porque ya ahorita, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Qué tiene de malo? ¿Verdad? Se aman. ¿Qué tiene de malo? Es un montón de células, no es un niño. Curiosamente la princesa, ¿cómo se llama? La esposa del príncipe de Inglaterra, esta princesa de Inglaterra está embarazada. Qué curioso que no llamen a lo que trae en su vientre un montón de células, ¿verdad? Oh, la princesa fulana de tal trae un montón de células en su vientre. No, ya desde ahorita ya lo están llamando bebé. ¿Por qué? Porque saben que lo que la mujer trae en el vientre es un bebé. ¿Verdad? Porque si no es un bebé, entonces no está embarazada. Tan sencillo como eso. ¿Verdad? Da a tener algún otro mal, se le pegó un chicle o algo, pero no está embarazada. ¿Verdad? Nos reímos de lo ridículo que suena, pero es precisamente lo que se está diciendo. Entonces, el mundo ya está siendo apartado. Cuando esto sucede, entonces no va a ser algo raro. Ahora, esta primera bestia, de la cual vamos a comenzar a estudiar aquí hoy, representa algo más que un solo hombre o una sola persona. ¿Okay? Representa un reino, o reinos, o naciones, o gobiernos, de donde va a surgir finalmente esta persona que llamamos el anticristo. Siempre les he dicho, y hasta que me muera, si es que tengo que morir y el Señor no viene antes por mí, les voy a decir que el mejor comentario acerca de la Biblia es que ¿han estado dormidos todo este tiempo? La Biblia misma, ¿verdad? El mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma. La mejor manera de interpretar pasajes difíciles en la Biblia es ir a la Biblia misma para ver qué dice acerca de esos pasajes que estamos estudiando. Entonces, para poder entender más claramente de lo que está hablando aquí Juan cuando tiene su visión, tenemos que ver en Daniel la visión que él tuvo, y a la luz de la visión que Daniel tuvo, podemos ver de lo que se está hablando ahora en Apocalipsis. Ahora, hay una razón muy importante de eso, porque lo que Daniel vio, la visión que Daniel tuvo, era futura en su tiempo. Pero nosotros podemos ver atrás y podemos ver cómo se cumplió exactamente y pasó exactamente como las Escrituras dicen. De tal manera que si vamos a Daniel y vemos lo que sucedió en ese tiempo y lo comparamos con lo que Juan ahora está viendo y lo que va a suceder en el futuro, podemos tener una imagen muy clara de lo que el Señor está tratando de decirnos aquí. Entonces, para poder entender esto, vamos a ir al capítulo 7 de Daniel. Me he tomado la libertad de poner los pasajes en la pantalla para que no tengan que buscarlos, pero si quieren escribir las citas, pueden hacerlas para que las lean después en su casa. En Daniel capítulo 7 y el versículo 1 dice lo siguiente. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho.
Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Entonces, tenemos aquí a Daniel, el profeta Daniel, que un día está acostado en su cama y tiene una visión, la cual él escribió y relató lo principal del asunto. Y la escribe con lujo de detalle y da dentro del mismo capítulo 7 de Daniel la explicación de lo que vio según lo que el ángel o un ángel viene y le dice que significa la visión. En el versículo 2, y vamos a ir versículo en versículo haciendo algunas observaciones, así es que los hermanos que están ahí arriba no se me adelanten, los que están acá abajo no se me desesperen, vamos a estar viéndolo poco a poco. Y esto es algo que va a hacer que este estudio se alargue un poco, pero no quiero confundirlos, quiero que puedan seguir el hilo y puedan ver claramente que la palabra de Dios no es confusa, la palabra de Dios es muy clara y que no hay razón por la cual nadie puede decir es que yo no la entiendo, por eso no la leo. Lo único que se necesita es un poco de trabajo. Pero todo lo que vale la pena cuesta trabajo, ¿no es cierto? Versículo 2 dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Noten aquí la similitud que vemos aquí con lo que Juan vio cuando estaba parado a la orilla de la arena del mar. Hablamos acerca del mar y acerca de la turbulencia y acerca del peligro y hablamos acerca de cómo hay temor. Bueno, pues aquí los 4 vientos están soplando, aquí están combatiendo en el gran mar, hay algo que se está alborotando, hay algo que está sucediendo. Y al hablar aquí del gran mar, la mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que el mar del que se habla aquí es el mar Mediterráneo, que es el mar que está al lado occidental de Israel. Versículo 3 dice, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. De lo que está hablando aquí Daniel, lo que se le está mostrando, y pueden verlo más adelante en el capítulo 7 de Daniel, es que se está hablando de 4 reinos diferentes, durante 4 puntos diferentes en la historia del mundo. Está hablando de 4 reinos diferentes en 4 puntos diferentes en la historia del reino del mundo. Y de nuevo, Daniel como Juan los está describiendo como bestias por la imagen que se le presenta. Y creo que va a quedar muy claro al seguir leyendo. El versículo 4 dice, la primera era como león. Por eso las está llamando bestias, porque era como león. Pero noten que tiene ahí la palabra como. No quiere decir que era un león, simplemente está diciendo que era como león. ¿Cuáles son las características de un león? Pues puede ser fuerza, puede ser coraje, puede ser que es bravo, puede ser que es feroz, ¿verdad? Pero note también que tenía alas, Esto significa que este era un imperio extenso que se había adquirido rápidamente. Cuando pensamos que algo tiene alas, tiene la habilidad para cubrir gran cantidad de área, de espacio, ¿verdad? Porque las alas le dan la habilidad para no tener que subir y bajar por montes y tener que caminar por el fondo del mar, le da la habilidad para cubrir más área. Entonces eso es lo que quiere decir, que era un imperio extenso y que se había adquirido rápidamente. Sigue diciendo Daniel, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. En otras palabras, llegó el momento en el que iba a conquistar lo que iba a conquistar, iba a cubrir el área de tierra que iba a cubrir y las alas le fueron arrancadas. Y luego dice que fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Ahora, todo esto en sí tiene un gran significado. Pero tuve que escoger en qué nos íbamos a adentrar y qué no nos íbamos a adentrar, porque si nos profundizamos en esto nada más aquí, entonces vamos a estudiar el libro de Daniel, y no estamos estudiando el libro de Daniel, estamos estudiando el libro del Apocalipsis, pero estamos viendo Daniel para relacionar el uno con el otro. Entonces se levantó a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Esta primera bestia representa el imperio de Babilonia, que fue el primer imperio mundial.
Al estar haciendo este estudio, me acordé de mis años de secundaria, ¿verdad? Cuando nos estaban enseñando acerca del imperio persa y de Mesopotamia y de todo eso, y me puse a pensar, y Señor, si hubiera puesto atención en aquel tiempo, ¿verdad? Ahorita sería, qué bárbaro. Entonces, este está hablando de Babilonia. El versículo 5 dice lo siguiente: y he aquí otra segunda bestia. Ahora note que dice semejante. No dice qué es, dice semejante a un oso. Ahora, ¿qué pensamos cuando pensamos en un oso? Pensamos en algo grande, ¿verdad? En algo que camina un poco más lentamente, pero que con un manotazo puede desgarrar a un venado si lo agarra, ¿verdad? Pensamos en algo feroz. Y luego note que dice, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Entonces, este oso representa el imperio medo-persa, que fue el imperio que vino a quitar al imperio babilónico de su reinado. Fue el que él vino y tomó su lugar como el imperio mundial, el segundo imperio mundial. Este imperio se devoró a Babilonia, se devoró a Lidia y se devoró a Egipto rápidamente. Eso es lo que simbolizan las 3 costillas que trae en la boca. Y se le dice que se levante y que coma mucha carne, lo que quiere decir que se le iba a dar una gran extensión de tierra, una gran extensión de área geográfica sobre la cual iba a reinar y en la cual iba a causar mucha mortandad. Y sabemos por la historia que muchos de estos reinos fueron crueles con aquellos que capturaban, y las cosas que les hacían y las formas en las que los torturaban eran tremendas, eran muy sanguinarios. Entonces el oso, ¿verdad? Representa el imperio medo-persa. Versículo 6 dice: y después de esto miré, y aquí ¿otra qué? Otra bestia, pero esta era semejante a un leopardo. ¿Qué pensamos cuando pensamos en un leopardo? Pensamos en un gato muy rápido, ¿verdad? Pensamos en un gato muy fuerte. Pensamos en un gato eficaz, muy buen cazador, ¿verdad? Entonces este es un leopardo. Note que dice que tiene 4 alas de ave a sus espaldas. Y le fue dado dominio. Perdón, tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Esta bestia representa el imperio de Grecia, que aunque era más pequeño que los 2 ya mencionados, pudo conquistar a todo el mundo conocido en aquel tiempo de una manera muy rápida. ¿Han leído alguna vez, me imagino, estudiado la historia de Alejandro el Magno, verdad? Pues este fue el general que capturó la gran mayoría del mundo conocido en su tiempo, y lo hizo muy rápido. Ahora, el hecho de que tenga 4 cabezas significa que ese reino, después de que Alejandro el Magno murió, fue repartido entre sus principales generales. El área de Macedonia y Grecia le fue dado a Casondro. Tracia y Bitinia le fue dado a Lisímaco. Egipto quedó bajo el reinado de Ptolomeo y Siria bajo Seleuco. Eso es lo que quiere decir. Estas 4 cabezas eran sus 4 generales que le ayudaron a conquistar el mundo. Versículo 7: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella. Note lo que dice aquí: tenía 10 cuernos, que era lo mismo de lo que habla Juan en el Apocalipsis capítulo 13 versículo 1, cuando describe a la bestia como tener 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, noten que esta bestia no se le compara con ningún animal, no se le compara con nada conocido. Daniel estaba completo, no sabía cómo describirla. Lo único que pudo ver fue que era espantosa, que era terrible, que era gran manera fuerte, o sea que nadie la podía detener. Tenía dientes grandes de hierro.
devoraba y desmenuzaba, y las obras de lo que devoraba y desmenuzaba las hollaba, las pisoteaba con los pies, pero era muy diferente a todas las bestias que vio antes que ella. De igual manera, esta bestia de la cual estamos hablando en el Apocalipsis, vamos a ver, se trata de un rey, se trata de un gobernante que va a ser diferente a cualquier cosa que se haya visto hasta entonces. Daniel se asombró tanto de esta bestia que buscó saber más acerca de ella. Quiso saber más detalles acerca de ella. Tuvo curiosidad acerca de lo que esta bestia significaba, porque no había visto nada como ello antes. Y la bestia que Daniel miró aquí, vamos a ver, de acuerdo a lo que la historia nos dice, es el Imperio Romano, que venía arrasando con todo y que logró reinar sobre más área geográfica que cualquier otro imperio. En Daniel capítulo 7 también, pero ahora en el versículo 19 se nos dice lo siguiente: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Entonces, por el orden del cual Daniel tiene esta visión, podemos determinar que este es el Imperio Romano. Y la bestia que sale del mar en el Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 1 tiene la misma naturaleza que esta. Viene con esa misma naturaleza, viene con esa misma fuerza, viene con esa misma manera de desgarrar, de desmenuzar, de pisar, de todo lo que aquella bestia demostró, esta bestia en el libro de Apocalipsis también va a demostrar. Estoy buscando aquí en mi Biblia el libro de Daniel porque creí que tenía ahí el versículo 20, porque es importante también que lo leamos. Entonces, Daniel 7:19 dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. En el versículo 20 de Daniel 7 dice: y acercándose al foso, es el capítulo 17, por eso. 17, no. 7, ¿verdad? Ok, 7. Ok, el versículo 20. Estoy confundido. Versículo 20 dice: en cuanto, ese no es el 8. Asimismo, acerca de los 10 cuernos, es importante esto porque acuérdense, la bestia de Apocalipsis 13 también tiene 10 cuernos. Dice: asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Estos 10 cuernos van a ser finalmente un grupo de naciones que se van a unir, de en medio de los cuales va a salir este pequeño cuerno que va a ser el anticristo. Entonces, por eso es importante esos 10 cuernos, por eso es importante esa cuarta bestia. Porque esa cuarta bestia no solamente fue el primer reino, el primer imperio romano, sino que va a ser lo que vamos a ver, que va a ser el imperio romano revivido en los últimos tiempos. Ahora, cada uno de estos imperios fue destruido, conquistado por el que le seguía. ¿Se fijaron en eso? Cada uno de esos imperios fue conquistado por el imperio que le seguía, fue destruido por el imperio que le seguía, pero Roma nunca fue destruida o conquistada por nadie. Roma cayó desde adentro, porque Roma se convirtió en uno de los peores imperios de toda la historia. Su decadencia fue tal que se autodestruyó. Su decadencia fue tal que por sus costumbres, por las cosas que adoptó, por los comportamientos que dejó que se llevaran a cabo dentro de ella, sola se destruyó.
Y es muchas de esas cosas que ellos permitieron, muchas cosas de esas cosas que ellos hicieron, es lo mismo que está sucediendo en este país hoy. Muchas de esas cosas es lo mismo que está sucediendo en este país hoy. ¿Y saben qué? Estados Unidos no se menciona en ninguna parte en la Biblia, en las profecías de los últimos tiempos. Se ha dicho que los Estados Unidos que conocíamos antes del año 2008 nunca más los vamos a volver a ver. Quedaron en el pasado. Y podemos ver por todas las cosas que están sucediendo que es cierto. Por tanta maldad que hay. Porque le estamos dando la espalda a Dios. Porque la iglesia no es la luz que debería ser. Porque cada vez la iglesia se parece más al mundo. Porque cada vez la iglesia adopta más y más las costumbres del mundo y las ve como si no tuviera nada de malo. Y engañados por el enemigo a que debemos de ser políticamente correctos y no debemos de juzgar a nadie y no debemos de juzgar el pecado y no debemos de mantenernos separados, espiritualmente hablando de ellos, este país un día va a ser juzgado por Dios. Esperemos y pidamos a Dios que eso suceda después de que Él venga por aquellos que son parte de la verdadera iglesia de Cristo. Y esperemos que cada uno de nosotros estemos seguros de que somos parte de esa iglesia. Y de que no hemos sido engañados y nos han convencido de que debemos ser pacíficos, de que no debemos hablar en contra de las cosas que están claramente en contra de la voluntad y la ley de Dios. Esperemos que no sea así. Ahora, volvamos al Apocalipsis. A la luz de lo que hemos leído aquí, podemos entonces ver con más claridad lo que Juan vio en la visión que el Señor le dio a él. Mire de nuevo en Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 1. Note lo que dice: me paré sobre la arena del mar. ¿Se acuerdan? También Daniel vio en el mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Primero, las 7 cabezas. De nuevo, la mejor manera de encontrar el significado de algún pasaje difícil de entender en la Biblia es ir a la Biblia misma. Las 7 cabezas de las cuales nos habla aquí, la explicación de estas 7 cabezas la podemos encontrar de hecho en el mismo libro del Apocalipsis, pero en el capítulo 17, comenzando en el versículo 3, que dice lo siguiente: y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, los versículos 4 al 8 nos dan una descripción de la mujer y etcétera, etcétera, pero no los vamos a ver ahorita para no adelantarnos mucho. Lo único que quería que vieran era que esa bestia que se manifiesta o que se presenta en el capítulo 17 es la misma bestia que se presenta o se manifiesta en el capítulo 13. Noten lo que dice el capítulo 17, los versículos 9 y 10 ahora. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. De nuevo, parte de esto lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 17, pero lo que quiero que vean es que las 7 cabezas son 7 montes que después se describen como ¿qué? 7 reyes. Entonces está muy claro. Esta bestia consiste de 7 cabezas que en realidad representan a 7 reyes. ¿Pero qué son los montes? Bueno, qué bueno que hace la pregunta. Los montes en las Escrituras también representan reinos o gobiernos. ¿Sí? Lo refiero a ver Daniel capítulo 2 cuando tenga tiempo, y va a ver cómo ahí se menciona como reino o como gobierno al monte. Las 7 cabezas entonces podrían ser lo que nosotros conocemos como Egipto, Asiria, Babilonia, Grecia,
Persia, Roma, la ciudad, y el imperio romano, que va a ser avivado y va a tener las mismas características que el imperio romano, el cual Daniel vio en la cuarta bestia. Ahora, los 10 cuernos con diademas. Los cuernos en las escrituras simbolizan también fuerza o poder. Pero el hecho de que estos cuernos tengan estas diademas sobre ellos nos dice que serán reyes o reinos. Reyes o reinos. De hecho, en Daniel 7, tiene la interpretación en el versículo 24. Daniel 7, capítulo 27, Daniel 7, comenzando con el versículo 23, dice, dijo así, el ángel le dice a Daniel aquí, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Versículo 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Entonces esos 10 cuernos son 10 reyes que van a surgir. De esos 7 reinos van a surgir 10 reyes. Entre esos 10 reyes va a salir uno que va a sobresalir sobre todos los demás, que va a tener más poder que todos los demás. Ese va a ser el verdadero anticristo. Ese va a ser el que va a querer venir a tomar el lugar de Cristo. Ahora, la mención de estos 10 cuernos como reyes hace pensar que se trata de alguna asociación de reinos que se unirán para gobernar como uno solo. Los 10 cuernos entonces podrían significar aquí que va a ser la última forma de gobierno en el mundo gentil. Ahora, esto es algo que la humanidad ha estado tratando de hacer por sí misma por mucho tiempo, ¿no es cierto? Los que tenemos tiempo ya viviendo en esta tierra y los que hemos estudiado la historia del mundo, hemos visto surgir organizaciones que de alguna manera han querido unir al mundo para buscar la paz del mundo, ¿no es cierto? La mayoría de nosotros estamos muy jóvenes para haber vivido esto, pero sin duda hemos leído acerca de ello. Hubo una sociedad que se llamó la Sociedad de Naciones. Estoy seguro que lo estudiaron en la escuela. Si no, quiere decir que ese día no estuvieron ahí. Se la han de haber pinteado. Pero había una sociedad que se llamaba Sociedad de Naciones. Fue un organismo internacional creado por el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919. Se proponía establecer las bases para la paz y la reorganización de las relaciones internacionales una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. Entonces, desde 1920 se ha estado tratando de unificar al mundo. Desde 1920 se ha tratado de hacer una organización a la cual pudiera gobernar, por así decirlo, sobre todo el mundo y pudiera traer paz al mundo. Luego surgió la Organización de las Naciones Unidas, ONU, ¿sí? Es la mayor organización internacional que existe hoy. Se define como una asociación de gobierno global. Noten por favor las palabras, gobierno global. Se define a sí misma como una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el derecho internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos. Siempre y cuando no se trate de Israel, ¿verdad? Porque si se trata de Israel, entonces nadie quiere a los judíos, eso es que hay que deshacernos de ellos y darle sus tierras a los palestinos, ¿verdad? Entonces, las Naciones Unidas, también una organización que se diseñó, que se organizó para tratar de gobernar mundialmente, tener un solo gobierno y así dirigir a todas las naciones y buscar la paz entre las naciones. Tenemos algo que se llama la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico del Norte. Sí, es una organización internacional de carácter militar. Note también ahí, carácter militar, creada como resultado de las negociaciones entre los signatarios del Tratado de Bruselas de 1948, que se estableció con el objetivo de organizar a Europa ante la amenaza de la Unión Soviética,
que ya no existe, ¿verdad? Después de la Guerra Mundial. La Unión Soviética, a su vez, levantó una organización paralela que se le llamó el Pacto de Varsovia. Podemos ver entonces que a través de la historia, el hombre ha estado tratando de unificar a todo el mundo. El hombre ha estado tratando de alguna manera tener una organización bajo la cual todo el mundo pueda vivir en paz. Ahora, últimamente, tenemos la Unión Europea. La Unión Europea, que cuando comenzó con 10 países y luego fueron 11 y todo el mundo empezó, ¡ay! De ahí va a salir el anticristo, es la Unión Europea. Bueno, se adelantaron un poco, porque ¿sabe cuántos países son parte de la Unión Europea ahorita? ¿Quién sabe? Le voy a dar una conchita. ¿Cuántos países? 17. Cerquitita, sí le fallaste por un pelito de rana calva peluda. De hecho, son 27. 27 países ahora forman parte de la Unión Europea. Sí, estos países son Suecia, Rumanía, República Checa, Reino Unido, Portugal, Polonia, Países Bajos, Malta, Luxemburgo, Lituania, Letonia, Italia, Irlanda, Hungría, Grecia, Francia, Finlandia, Estonia, España, Eslovenia, Eslovaquia, Dinamarca, Chipre, Bulgaria, Bélgica, Austria y Alemania. 27 países. Ahora, algunos piensan que cuando esta persona empiece a surgir, empiece a tomar poder, empiece a tomar influencia, poco a poco va a ir tumbando países. Normalmente en estas organizaciones se vota que un país se una o que no se una. Algunos países se enojan por lo que la organización está haciendo y se apartan y no quieren tener nada que ver con aquello que querían ser parte de ello. Entonces, el mundo, cuando esta bestia se presente, va a estar listo, completamente preparado para aceptar que esa soberanía por la que tantas naciones pelean ahorita, por mantenerse libres y soberanos. ¿No han escuchado esa terminología? La soberanía de México no puede ser violada, ¿verdad? Excepto por los gobernantes, ¿verdad? Todo mundo, todos los países buscan su soberanía, quieren ser respetados, ¿verdad? Los republicanos dicen, ¿quiénes son los Estados Unidos para decirle a Israel si puede o no puede atacar a Irán? Es un país soberano. Pero luego, ¿quién es los Estados Unidos para decirle a Irán que puede o no puede tener armas nucleares? Es un país soberano. No que yo quiera que Irán tenga armas nucleares, para nada. Pero son países soberanos. Entonces va a estar listo completamente preparado para aceptar que la soberanía de las naciones sea cedida a este gobierno mundial, a esta bestia que se describe aquí. ¿Se fijan lo que está sucediendo? Satanás está trabajando tiempo extra para lavarle el coco al mundo, para prepararlo, endoctrinarlo, convencerlo de que el hombre de alguna manera puede lograr tener esta paz que tanto desea, que tanto ansía, que tanto quiere ver en la tierra. Y cuando el tiempo llegue, se va a manifestar con tal fuerza y va a ser tan convincente que el mundo se va a tomar el Kool-Aid y ni cuenta se va a dar que está firmando su propia sentencia de muerte. Por eso es tan importante que estudiemos la profecía. Por eso es tan importante que veamos estas cosas detenidamente y veamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque entonces podemos darnos cuenta como cristianos que el día de nuestra redención está cerca. Ahora, algo interesante, mire el versículo 2 del capítulo 13 de Apocalipsis. Otra descripción de la bestia. Dice, y la bestia que vi, y por favor tome especial atención a la descripción que da aquí. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca de león. ¿En dónde escuchó
que surgieron bestias con esta descripción? En Daniel capítulo 7. ¿Se acuerda? Babilonia era el león, Grecia era el leopardo. ¿Se acuerda? Babilonia el oso. ¿Y el dragón le está llamando por teléfono? No es cierto, no es cierto. No es cierto, estoy bromeando. No me lo tomen en serio, por favor. Entonces, ¿se acuerda? Esas mismas bestias. Y note lo que dice, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. El dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Satanás va a estar respaldando a esta bestia. Satanás le va a dar su poder. Y si creen que Satanás es poderoso ahorita, si creen que estos gobiernos del mundo que son malos y que quieren la destrucción de cristianos y judíos y todo lo demás son fuertes ahorita, imagínense lo que va a suceder entonces. Las mismas características de las primeras 3 bestias que describe Daniel son las características que va a tener esta bestia que va a surgir en los últimos tiempos, con las mismas características del imperio romano que existió antes. Las mismas. Va a tomar el control del mundo con rapidez, como el imperio griego. El poder y la ferocidad del imperio medo-persa le va a ayudar a poder someter a todos. La fuerza y el coraje del imperio babilónico le va a ayudar a extenderse a través de todo el mundo. Está claro entonces lo que la Biblia habla aquí. Está claro entonces la visión de Juan. Y cuando la vemos a la luz de la visión de Daniel, podemos ver claramente de lo que está hablando Juan. De nuevo, cuando hablamos de estos 10 cuernos, son 10 reinos o 10 reyes que tiene esta bestia que va a surgir del mar. Y de entre ellos va a surgir este cuerno, el pequeño cuerno, que va a ser el anticristo. Daniel 7:8 lo menciona así, de esa manera, como el pequeño cuerno. Daniel 8:23 se menciona como el rey altivo de rostro. Va a ser así muy arrogante, ¿verdad? Va a creer que todo lo puede, todo lo sabe. Va a caminar con una confianza. Lo van a saludar los soldados a él porque es el ejecutivo, pero él no va a saludar a nadie. Va a tener una arrogancia tremenda. Va a creer, como decimos en inglés, that he's all that and a bag of chips, ¿verdad? No tenemos gobernantes que se parezcan a eso, ¿verdad? A nadie. Entonces podemos ver, el mundo está preparado, todo se está quedando, se está cayendo en su lugar, el rompecabezas está armándose, las orillas ya están puestas, vamos acercándonos hacia el centro y las piezas cada vez están quedando más y más fácilmente y están pudiendo ponerse más y más rápidamente en su lugar y la imagen está presentándose como debe ser. Este hombre en Juan 5:43, Jesús lo mencionó como aquel que vendrá en su propio nombre y al cual los judíos iban a recibir como el Mesías. Y Pablo lo menciona en 2 Tesalonicenses 2:3 como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y es más, vamos a terminar esta noche viendo precisamente el pasaje que Pablo presenta en 2 Tesalonicenses, comenzando con el versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 10. Y tome nota de lo que vamos a leer para que se dé cuenta de lo que va a pasar. 2 Tesalonicenses 2, versículos 1 al 10 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Los tesalonicenses querían saber acerca de la venida del Señor, así como nosotros queremos saber acerca de la venida del Señor. Tenían esa misma preocupación como nosotros la tenemos, y Pablo quería que estuvieran seguros de cómo y cuándo esperarlo. En el versículo 2 dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Está diciendo, no dejen que alguien los mueva fácilmente de lo que están pensando ahorita.
No se entristecen, no se preocupen, que su espíritu no se desanime. No importa qué palabras les digan, no importa que reciban una carta que diga que es nuestra. Estén seguros de lo que ya hablamos, que la venida del Señor está cerca. Versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía quiere decir la separación, el apartamiento. ¿De quién? De muchas personas que decían ser creyentes, que se les hizo demasiado pesado el yugo de Cristo, de que se les hizo demasiado difícil vivir para Él, de que se les hizo demasiado difícil vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, y se hicieron a la forma del mundo, apartándose así de la gracia de Dios, de tal manera que la gracia de Dios no tiene ningún efecto sobre ellos. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿De qué está hablando aquí? Del anticristo. Pero acuérdense que Juan nos dice que ya hay muchos anticristos. Hemos visto que ya hay muchos anticristos. Los anticristos se han estado manifestando ya por mucho tiempo. Algunos la iglesia los ha identificado y los ha señalado como tales. Otros, gente que no tiene el conocimiento de las escrituras, ha sido engañada por ellos y se han ido siguiéndolos a ellos y han perdido su vida y hasta su alma eterna al infierno por creer la mentira. El versículo 4 nos da la descripción de este hombre. Nos dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí nos está hablando de cuando el anticristo finalmente se revele a sí mismo como lo que es durante los últimos 3 años y medio de la gran tribulación y tome el lugar de Dios en el templo, en el lugar santísimo, y se declare a sí mismo como Dios. Versículo 5 dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Sabe que hay algo que está deteniendo la manifestación, la revelación completa y total de este personaje? Hay algo que lo mantiene todavía las afueras. Es la misericordia de Dios, es la gracia de Dios, que no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo venga al conocimiento pleno de Él. Versículo 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Nota que ya está en acción el misterio de la iniquidad, ya está obrando, ya está funcionando, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Sabe quién lo está deteniendo? El Espíritu Santo. ¿Y dónde se encuentra el Espíritu Santo? En su iglesia. ¿Y qué es su iglesia? Los creyentes, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y mientras nosotros estemos aquí y el Espíritu Santo esté en nosotros, Dios no va a permitir que este hombre inicuo se manifieste y haga de las suyas como quiere hacer. ¿Sabe que quizás ya esté en el mundo? Quizás ahorita ya se esté preparando. Quizás ahorita ya le quede muy poco tiempo para revelarse, pero cuando esto, el Espíritu Santo que vive en los creyentes, mora en los creyentes y los creyentes sean arrebatados, entonces Él se va a manifestar. Versículo 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, note lo que dice aquí, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios misteriosos. ¿Qué es lo que la gente busca ahorita? Señales, prodigios, milagros, lo sobrenatural manifestándose de una manera desenfrenada, no como Pablo lo dicta en las Escrituras, decentemente y en orden, sino entre más desenfrenado es, más gente se atrae, entre más gente se atrae, más gente se traga el anzuelo, y entre más gente se traga el anzuelo, más gente es apartada de la verdad. Finalmente dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Y por qué se pierden? ¿Porque Dios es malo? ¿Porque Dios no quiere salvarlos?
porque Dios no les está llamando al arrepentimiento, porque Dios no los ama, porque Dios no tiene lugar para ellos. No, note lo que dice: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron. Se les está ofreciendo diariamente, se les está ofreciendo cada día que despiertan en este mundo. Es otro llamado de Dios a que vengan a sus pies y cambien su manera de vivir y se acerquen a Él y lo conozcan y conozcan su gracia y conozcan su misericordia. Pero no lo quieren recibir. Dios está con los brazos extendidos ofreciendo el regalo de salvación en Jesucristo y ellos lo rechazan día con día. ¿Por qué? Por seguir los rudimentos del mundo, por seguir lo que el mundo ofrece, porque viven para la carne, porque la carne nunca es satisfecha, porque la carne siempre quiere más, y cuando a la carne no se le da lo que quiere, la carne empieza a gritar y es demasiado difícil matar la carne. Sin embargo, es lo que el Señor Jesucristo nos dice que debemos hacer diariamente. Nos dice que debemos negarnos a nosotros mismos diariamente, tomar nuestra cruz diariamente y seguirlo a Él. Para la gente es demasiado difícil esto. De manera que se entregan a los deleites de la carne y no reciben el regalo de salvación. Saben que como cristianos esta es una época en la que en donde quiera se oye música navideña, en donde quiera se puede hablar de Cristo, en donde quiera se oyen los villancicos navideños que hablan del nacimiento de Cristo, que hablan de los Reyes Magos, que hablan del niño Jesús, que hablan de la Virgen María, que hablan de todas las cosas que nosotros sabemos son el principio de las buenas nuevas del Evangelio. Aprovechemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo, usémoslo para la gloria de Dios y para atraer a gente al arrepentimiento. ¿Vamos a poder hacerlo con todos? No, muchos no lo van a recibir y van a ser condenados para toda la eternidad. Van a creer a la bestia y como vamos a ver más adelante, van a tomar su marca y se van a condenar para toda la eternidad. Pero mientras Dios nos dé licencia, mientras Dios nos tenga aquí, hablemos del perdón en Cristo Jesús a cuánta persona quiere escuchar. Dios los está llamando a arrepentimiento. Y si hay alguien entre nosotros hoy que todavía no ha recibido ese don, por favor, piensen en su situación. Piensen que todo lo que estamos hablando aquí está sucediendo delante de nuestros mismos ojos. Y que un día va a venir a esta iglesia y no se va a encontrar a nadie, porque el rapto de la iglesia se hubo llevado a cabo y la iglesia ya está en el cielo con Dios. Y entonces sí, Satanás, airado y sabiendo que le queda poco tiempo, va a ser de las suyas. Cada día que se levante, cada día que abra los ojos de nuevo y oxígeno entre por sus narices y su boca, sus pulmones, es una oportunidad más que Dios le está dando. Y a los que somos salvos es una oportunidad más que nos está dando para hablarles a los que no son. No nos confundamos con el mundo. Hay que ser separados, hay que estar aparte de ellos. Que se sepa que somos cristianos por la manera en la que vivimos, por la manera en la que nos comportamos, por la manera en la que hablamos, por las cosas que hacemos y no hacemos. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias Dios que a través de ella podemos ver claramente tu plan y podemos ver claramente, Señor, en dónde nos encontramos cada quien. Y Señor, si no nos encontramos en donde deberíamos estar, ayúdanos a ponernos en ese lugar en el cual debemos estar. Señor, te pido por cada persona que está aquí presente. Te pido que por tu Espíritu, Señor, tú le ayudes a meditar en todo lo que hoy ha escuchado. Y Señor, si sienten el llamado de tu Espíritu, que no sean rebeldes contra ese llamado, que no se rehúsen a recibir. Tú estás ofreciendo la salvación gratuitamente. Tu Hijo ya pagó por ella, entregó su vida en la cruz. Celebramos su nacimiento en estas fechas sin olvidarnos que la razón por la que vino fue para morir en una cruz, derramando su sangre para que el mundo pudiera ser salvo. Señor, te pido por cada persona que está aquí. Dios, te pido que si no es salva, no la dejes dormir esta noche. Que en su mente dé vueltas una y otra vez las cosas que se han dicho.
y que no pueda más que constreñido por tu amor a caer de rodillas delante de ti y decir: Señor, perdóname por haberte rechazado tanto tiempo. Recíbeme, Señor. Quiero ser salvo. No quiero ser de los que se pierdan finalmente para toda la eternidad. Te recibo hoy. Bendice a tu pueblo, Señor. Al seguir estudiando estos pasajes, oh Dios, ayúdanos a ver cuán cerca está nuestra redención y a poner nuestra esperanza en ese evento tan grandioso, ese día grandioso en el cual nos arrebatarás y nos llevarás al cielo para estar eternamente contigo. Sé con tu pueblo, oh Dios, y tráenos de nuevo la semana entrante a celebrar juntos el nacimiento de tu Hijo, en ese compañerismo santo y puro con el que tú has honrado a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron: amén y amén. Dios les bendiga y nos vemos la semana entrante para nuestra posada. Bye bye.